Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo que nos reúne a nosotros, con ustedes, con la familia, como todos los martes a esta hora, y también nos da la posibilidad de reencontrarnos para los que no puedan ver el programa los días sábados a las 13 horas. Quería comentarles que estamos preparando algunos temas que nos han sido sugeridos por ustedes. Tenemos en agenda reflujo gastroesofágico, tenemos en agenda hablar de la parte de todo lo que es los cuidados dentarios, o sea que son temas que están siendo sugeridos por ustedes, como decía, y que obviamente van a formar parte de la programación del desarrollo de este año. Y hoy vamos a volver sobre un tema que tocamos el año pasado, simplemente que hoy vamos a enfocarnos en algo más concreto, en algo más específico, que son las infecciones urinarias. El año pasado hablamos de todo lo que era procesos que afectan a los riñones, y este año vamos a dedicarnos concretamente, porque lo han pedido mucho, porque hay muchos chicos que la padecen por varios motivos, sobre todo porque cuesta hacer el diagnóstico. Y por eso decidimos hacer el tema excluyente hoy, es así: infección urinaria, que con esas dos palabras abarca un universo bastante amplio, a pesar de que nos limitemos específicamente a esa área. ¿Cómo la definimos a la infección urinaria? Y a la infección urinaria podemos definirla como la presencia, la invasión, la colonización, la multiplicación de los gérmenes en el árbol urinario, ¿no? Es la presencia, ¿no? Los gérmenes no solamente tienen que estar allí, sino tienen que colonizarse, tienen que formar su familia allá adentro, tienen que multiplicarse y de esa manera afectar a los riñones. El tracto urinario es un tema, también se lo llama árbol urinario, es un esquema muy amplio que incluye a los riñones, a los uréteres, a la vejiga, como después vamos a ver en algunas imágenes, pero fíjense, por ejemplo, tenemos esta imagen acá donde se ve muy claro. Acá a la izquierda tenemos a un riñón completo, sano. En el otro lado ya está el riñón como si lo hubiéramos partido abierto por el medio. En el riñón se forma la orina. La orina desemboca en esos canales que ustedes ven allí, que se llaman uréteres, y la orina se colecciona definitivamente en la vejiga. Una vez que la vejiga se llena, eso que ustedes ven, ese nivel líquido ahí es orina, y termina saliendo hacia el exterior por la uretra. Esto va a tener su importancia después, porque las características particulares de la uretra, distinta en las nenas que en los varones, hacen que también la afección sea distinta. Acá puede observarse perfectamente bien cómo la uretra, esto es la imagen de un varón, la uretra es el cañito, digamos, que comunica la vejiga con el exterior. Y fíjense la diferencia en el sexo femenino, en la nena, en lo cual la uretra es muy cortita, y por eso es que las niñas son más predispuestas a tener infecciones urinarias. ¿Por qué hemos elegido hablar del tema? Porque después de la patología respiratoria suele ser el motivo de consulta más frecuente en pediatría. O sea, a la cabeza van las enfermedades respiratorias y le siguen en orden de importancia las infecciones urinarias. Esto tiene un porqué. La importancia radica en que es un cuadro infeccioso y que provoca no solamente un daño en el momento de la infección, lo que se considera un daño agudo, sino que también puede generar a posteriori, a la larga o con infecciones urinarias recurrentes, un daño crónico que genera a su vez otras dos enfermedades muy graves, que son la hipertensión, o sea, la presión alta, y también la insuficiencia renal crónica. Entonces, en algunos casos, la infección en sí, por todas las circunstancias de lo agudo, y a posteriori, las infecciones recurrentes pueden terminar con cuadros de hipertensión y pueden terminar también con cuadros
de insuficiencia renal crónica, que ustedes saben, insuficiencia renal crónica hoy por hoy es sinónimo de diálisis o de hemodiálisis. Las causas también por las cuales se complica un poco el diagnóstico es que se suele hacer tardíamente, porque la infección urinaria no es es una enfermedad muy silenciosa. A veces llegamos al diagnóstico cuando hemos descartado otras causas. No tiene mucho cuadro clínico, la clínica es distinta en un bebé, en un lactante, en un niño mayor, en una niña, que en un adulto. En un adulto es muy sencillo porque el adulto tiene dificultad para orinar, tiene ardor al orinar, le duele la espalda, le duelen los riñones, orina oscuro. En cambio en el niño nada de eso aparece. En el niño o en el bebé uno tiene que sospechar la infección urinaria ante la presencia de determinados síntomas. Les decía que es mucho más frecuente en las nenas. ¿Por qué? Porque la vía por donde habitualmente ingresa el germen es por los genitales externos, o sea, por la vaginita. Y la uretra de la nena es mucho más corta. Entonces hay más comunicación de la vejiga con el exterior y los gérmenes se introducen por allí. Los diagnósticos les decía que eran muy tardíos porque no dan síntomas. Uno tiene que sospecharlo a partir de determinadas alertas que yo le voy a ir mencionando, pero que no siempre están presentes y que dependen mucho. Imagínense un bebé de 15, 20 días que tenga una infección urinaria, que no habla, que no hace muchos gestos, que puede no tener síntomas, a veces simplemente la falta de progresión del peso es lo que nos tiene que llamar la atención. Y el otro motivo por el cual el diagnóstico es muy difícil es porque el diagnóstico de certeza de la infección urinaria se hace con el urocultivo, con la recolección de la orina. Y yo creo que no debe haber un trauma más grande para los padres que cuando el pediatra le dice, bueno, tenemos que juntar la orina. En el varoncito es relativamente fácil, pero en las nenas se complica muchísimo. En las niñas se complica muchísimo porque esta es la forma correcta de tomar la orina, la muestra. Esto es lo que se llama un urocultivo. Olvídense acá, si uno quiere hacer un diagnóstico correcto, de juntar la orina en una pelela, olvídense de juntar la orina con un colector, con una bolsita, olvídense de estrujar el pañal y que chorree la orina y después volcarlo a un frasquito. No, acá el urocultivo, como lo vamos a hablar más adelante cuando lleguemos al diagnóstico, tiene que ser juntado al acecho, o sea, cuando el bebé hace pis, primera orina de la mañana, con una higiene previa, con un frasco estéril, o sea que es medio complicado, es prácticamente un castigo para los padres. Eso hace que la realización del urocultivo se demore y por lo tanto el diagnóstico también se suele hacer en forma tardía. Como ven, no es fácil hacer el diagnóstico de infección urinaria. Existe un paradigma para los pediatras que consiste en lo siguiente: identificar cuál es la población en riesgo, cuáles son los pacientes susceptibles de padecer infección urinaria, certificar el germen responsable, o sea, tratar de encontrar, no vale a veces, no alcanza con decir tiene una infección urinaria, tenemos que tratar de saber cuál es el germen, porque si es el mismo germen que se reitera, pueden haber otros problemas. Y por último, tener la capacidad de indicar el antibiótico adecuado, para lo cual se necesita conocer el germen, o si no estamos hablando de que estamos haciendo tratamientos empíricos, que también a veces lo hacemos. Yo le diría que la mayoría de las veces hacemos el tratamiento y después lo acomodamos de acuerdo a la presencia o no del germen. Pero si identificamos la población en riesgo, si tenemos el germen y si usamos el antibiótico adecuado, es muy probable que corramos con ventaja sobre la infección urinaria. Volviendo un poco a esa imagen que habíamos visto del árbol urinario, también es importante saber, porque de acuerdo al nivel que se ve afectado, vamos a hablar del tipo de infección que tenemos. Cuando la infección se localiza en los riñones, se conoce con el nombre de nefritis. Cuando afecta a la vejiga, estamos hablando de las cistitis. Cuando hablamos
de que la infección está localizada en la uretra, acá abajo, estamos hablando de las uretritis, o sea, son las más frecuentes. Las uretritis, la cistitis y las nefritis. Las englobamos a todas como infecciones urinarias porque es un árbol cerrado. Entonces, cuando está infectado un sector, es muy probable que la infección se traslade a todo el árbol urinario. Y también allí entramos en lo que se llaman bacteriurias asintomáticas, o sea, el chico que tiene gérmenes en la orina, pero que no da síntomas, y también las bacteriurias recurrentes, son aquellos chicos que frecuentemente cuando uno le hace el análisis de orina, aparece uno o varios gérmenes en la orina. Y hay también podríamos decir, algo que da crédito a la infección urinaria, y es que lo ideal es encontrar y que sea un solo germen. Es muy difícil que haya una infección urinaria por varios gérmenes. Ahí ya generalmente hablamos de contaminación o que la orina no fue bien recolectada. ¿Cuáles son los factores que predisponen a una infección? O sea, ¿por qué un niño o un bebé tiene tendencia a agarrarse o a enfermarse o a producir infecciones urinarias? Una de las causas más frecuentes es el estreñimiento o la constipación. O sea, es muy frecuente que los niños constipados, aquellos chicos que tienen dificultad para hacer caca o que tardan muchos días o que hacen una vez por semana, hacen que la vejiga, ¿no es cierto?, no funcione adecuadamente, siempre quede un remanente de orina en la vejiga y eso favorece la aparición o el crecimiento de los gérmenes. O sea que a veces la constipación lleva a la infección urinaria y a veces la infección urinaria es causa a su vez de constipación. También hablamos de otra enfermedad que no es muy frecuente, gracias a Dios, pero que suele aparecer y que es el megacolon o enfermedad de Hirschsprung. Son los chicos que tienen el colon, el intestino grueso, muy dilatado, pero estamos hablando de imágenes realmente muy groseras, intestinos de este tamaño, de este calibre. Entonces todo eso, esa acumulación de materia fecal va a favorecer la presencia de las infecciones urinarias. Después tenemos las anomalías propias del árbol urinario, el riñón más grande, el riñón más chico, las pelvis dilatadas, los uréteres, que son los cañitos que comunican, digamos, la vejiga con los riñones, pueden estar dilatados. Hay una enfermedad, una malformación que se conoce como duplicación de urétero, o sea, donde el urétero es doble. También tenemos algo que es común en todas las enfermedades y que es el déficit de inmunoglobulina A, que favorece a todo tipo de infecciones. Los traumatismos en la uretra, que son muy frecuentes en los chicos que andan en bicicleta. Cuando el chico pedalea mal y le erra el pedal y se golpea los genitales, o la nena, ¿no es cierto?, se golpea los genitales contra el caño de la bicicleta, eso a la larga, más allá del trauma genital, puede generar también a la larga infecciones urinarias. Y una de las causas más importantes que tenemos es entiéndanme bien, es la higiene inadecuada o una no realización de una higiene correcta. Acá no estamos hablando de que no se higienice al chico, sino que no lo hagamos en forma adecuada. Ustedes saben que de acuerdo al sexo hay maneras de limpiar los genitales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un varoncito, estamos hablando siempre de bebé, por supuesto, hay que hacerle una buena higiene de lo que sería el prepucio, el prepucio es la piel que recubre al pene, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso no se desplaza bien, no se corre bien, o cuando el bebé tiene lo que conocemos como una fimosis, que es cuando no se puede retraer la piel, o cuando no se realiza una higiene adecuada en las nenas. En las nenas siempre la higiene tiene que ser de adelante hacia atrás, o sea, se abren bien las piernas del bebé, primero se higieniza todo, vieron que cuando hace abundante cantidad de caca, primero se debe limpiar todo, después se deben limpiar bien los pliegues, después se debe limpiar la vagina de adelante hacia atrás para no traer materia fecal hacia adelante. Y lo más importante de todo, el último paso, es hacer la higiene dentro de la vaginita. Entonces recuerden las mamás, sobre todo las que tienen
nenas, bebés, que son 4 pasos. Primero, limpiar todo. Segundo, limpiar bien los pliegues que están entre las piernitas. En tercer lugar, limpiar la vagina en forma superficial de adelante hacia atrás. Nunca traigan la materia fecal hacia adelante porque la introducimos en la vagina y provocamos la infección urinaria. Y por último, inclusive se debe abrir lentamente y con suavidad la vaginita de las nenas y con el óleo calcáreo, con la crema, con el aceite, con las toallitas, con una gasa, con lo que sea, con agua, siempre se debe higienizar y mantener limpio los labios menores para que no queden restos que favorezcan la infección urinaria. Como ven, hay muchas causas y la otra que quiero nombrarle, que es muy importante, pero esa va a ser también tema seguramente de un programa, es el reflujo vésico ureteral. O sea, hay chicos que nacen con un problema y que es cuando la vejiga, porque el mecanismo es así, cuando uno va juntando la orina, la vejiga se va dilatando y llega un momento que, como el estómago, empieza a contraerse para evacuar, para orinar. En ese momento la orina pasa hacia la uretra y hacia afuera, pero si no se cierran 2 válvulas que están colocadas en la vejiga, la orina asciende y vuelve hacia los riñones. Y esa orina, y si esa orina que está en la vejiga está contaminada, lleva la infección hacia los riñones. Entonces deja de ser ya una infección, una cistitis, y se transforma en una infección urinaria generalizada. Como ven, es muy importante hablar de estos factores predisponentes, porque si uno los toma en cuenta, si uno los trata de trabajar sobre ellos, seguramente van a haber muchas menos infecciones urinarias que las que podemos encontrar actualmente. Bien, hemos hablado entonces de esos factores, decíamos que es muy frecuente en las niñas justamente por este tema, y vamos a hablar de cuáles son los gérmenes, simplemente por nombrarlos, porque acá a los papás, ¿no es cierto?, a la mamá no debe interesarle tanto cuál es el germen. El tema es saber que tiene la infección y que debe ser tratada. Pero yo les diría que el 80, el 90% de las infecciones urinarias son producidas por un germen que todos lo habrán escuchado nombrar, por una bacteria que se llama Escherichia coli. La Escherichia coli suele ser un habitante normal del intestino y en el intestino no es patógeno. Pero cuando sale del intestino y se mete en la vejiga, ahí genera la infección urinaria. Hay otros gérmenes menos frecuentes, como son el Proteus, la Klebsiella, el estafilococo, pero lo más frecuente es encontrarse con la Escherichia coli. 80 a 90% de los casos son producidos por estos gérmenes. ¿Y por qué tiene importancia conocer el germen? Porque en base al germen uno va a poder hacer el tratamiento adecuado. Ahora, ¿cuáles son las formas en que se produce la infección urinaria? Habíamos hablado una vía que es la más común, que es la vía ascendente. La vía ascendente quiere decir que la bacteria entra por los genitales. Imagínense, en el varón es difícil porque tiene que entrar por ese pequeño agujerito que tiene la puntita del pene, ¿no es cierto?, y eso es bastante difícil. En cambio, en las nenas, con la cercanía que hay entre la vagina y la vejiga con esa uretra cortita, la vía ascendente es la vía más frecuente. Si a eso le sumamos una higiene inadecuada y le sumamos otros condimentos que después vamos a hablar, vamos a ver que la vía ascendente es la vía más frecuente por donde se producen las infecciones urinarias. No podemos perder de vista lo que se llama la vía hematógena. La vía hematógena es cuando el germen, cuando hay una infección en otro lugar del organismo, en un oído, en la garganta, en los bronquios, el germen pasa a la sangre, por la sangre va a los riñones o a la vejiga y ahí produce la infección. Es lo mismo que la vía linfática, ¿no es cierto? Es muy similar. La vía linfática, por allí circula un líquido que se llama linfa y los gérmenes también pueden trasladarse por allí. Esto ya estamos hablando por adentro del cuerpito del bebé o del niño. Y la otra forma ya más rara es cuando hablamos de las instrumentaciones, o sea, chicos que
son sometidos a intervenciones quirúrgicas renales, a procedimientos, a la colocación de sondas en la vejiga, o sea, cuando se utiliza algún instrumento que puede estar contaminado, que puede estar no bien estéril y que obviamente va a favorecer la presencia de la infección urinaria. Entonces, estamos hablando de infección urinaria en niños, en bebés y en niños. La hemos definido, hemos hablado de los factores predisponentes, hemos hablado de las causas, de los cuidados que debemos tener, de cuáles son los gérmenes más frecuentes y de las vías por las cuales puede producirse. Estamos metiéndonos recién en la infección urinaria. Nos falta el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y las recomendaciones. Eso lo dejamos para el segundo bloque. No se vayan, volvemos enseguida y continuamos con el tema del día, contestando algunos mensajes que ya entraron, infección urinaria. Bueno, estamos de vuelta, estamos hablando de infección urinaria y antes de desarrollar el segundo bloque, que yo creo que es el más importante, me gustaría responder un par de preguntas. Son muchísimas, ¿no es cierto? Yo voy a tratar de extraer las que son un poco más representativas y las otras las iré contestando como siempre a través de los mensajes y le van a llegar en el transcurso de la semana. Por ejemplo, leyendo textualmente y cómo entra el mensaje, ¿no? Dice, doctor, ¿es necesario pelar el pilín de un bebé de 2 meses? ¿Cómo y a partir de qué edad se empieza a correr la piel? Bueno, un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Hay que tratar de mantener la higiene bien limpia siempre, la puntita del pene del bebé, y más o menos entre el segundo y tercer mes es cuando hay que empezar a correrlo para ir despegando la adherencia que se va formando. Por supuesto que si el chico tiene una fimosis, que es cuando ya está totalmente cerrado, probablemente no se lo deba correr y ese es un chico que seguramente va a ir directamente a una circuncisión, o sea, a una cirugía cuando sea un poquito más grande. Pero si uno mantiene la higiene adecuada, se higieniza desde el primer día de vida y hasta los 3 meses y a partir de allí más o menos es una edad ya prudencial para empezar a correrlo. Dice, doctor, tengo una nena de 3 años, quiero saber por qué la orina tiene el olor muy fuerte. ¿Puede ser porque no tome mucha agua? Guadalupe, sí señora, realmente es una de las causas de la orina, el olor fuerte de la orina puede ser porque esté muy concentrada, porque los chicos habitualmente no son muy tomadores de agua, puede ser una infección urinaria también, pero bueno, lo habitual es que hay que descartar también una infección, pero los niños deben tomar bastante agua, ¿no? Así los bebés que donde uno sabe que entre el pecho y los biberones reciben 1 litro, 1,5 litros de líquido por día. Ahora, cuando uno tiene un bebé de 2 años, de 3 años, tiene que asegurarse de que tome mínimamente 1,5 litros o 2 por día. Doctor, dice, ¿el flujo puede influir en la presencia o en la aparición de una infección urinaria? Y sí, el flujo en la presencia, hay varias causas de flujo, sobre todo obviamente en las nenas, ¿no? Desde puede ser normal, cuando es un flujo así de tipo hormonal, producido por variación de hormonas, puede ser por una higiene inadecuada, puede ser por alguna parasitosis también, y también puede ser por una infección urinaria o puede ser el flujo a su vez el que al introducirse, los gérmenes que están en el flujo al introducirse en la vejiga provoquen la infección urinaria. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo del programa, les prometo que contestaremos las preguntas que quedan y vamos a hablar un poco de cómo es el cuadro clínico, o sea, qué le pasa a un recién nacido, a un bebé y a un niño, cuáles son los síntomas
a los que tienen que estar atentos los padres, las abuelas, las tías, usted que está escuchando ahí en la mesa, reunidos alrededor, para tratar de que no se nos pase por alto una infección urinaria. En un recién nacido es muy difícil hacer el diagnóstico. A veces simplemente nos valemos de algunos datos, por ejemplo, como que cada tanto tiene una molestia, y si uno presta atención, a veces ocurre que le sacamos el pañal y justo en ese momento el bebé está haciendo pis. Entonces como que puede haber una dificultad para orinar y la molestia ocasionada por esa imposibilidad. Suele dar más que fiebre, al contrario, suele haber otro cuadro que se llama hipotermia. O sea que en los niños, en el recién nacido, uno no se encuentra con tanta fiebre, se encuentra más con un cuadro que se llama hipotermia, donde el bebé está frío, y eso puede ser un sinónimo de infección o un síntoma de infección urinaria. La otra característica que tiene el bebé con infección urinaria es que tiene lo que llamamos un rechazo al alimento. ¿Esto qué es? Esto quiere decir que el bebé va a tomar la teta y se prende y suelta, o va a tomar la mamadera y no puede y suelta, o toma menos que lo habitual, es el rechazo al alimento. También podemos encontrarnos con un bebé que no crece suficientemente. Viene la mamá y nos dice, toma perfectamente el pecho, toma bien sus biberones, viene al control del mes, tiene que aumentar 700, 800 gramos y resulta que aumentó 300 gramos y se está alimentando bien. Cuando el chico, el recién nacido, está pasando los 30 días, ya entramos en el lactante. Ahí hay síntomas un poquito más llamativos, ahí ya puede aparecer la fiebre, ya se hace más certero el rechazo al alimento, ya se hace más evidente la dificultad para miccionar, para hacer pis. También puede haber una detención del crecimiento, o sea, un chico que venía creciendo espectacularmente bien, de golpe y sin ninguna causa aparente, se estaciona en el peso o aumenta nada más que 100 o 200 gramos, rechaza el alimento, empieza a orinar poco, empieza a orinar oscuro o empieza a orinar con olor fuerte, o sea, la orina empieza, uno le saca el pañal y se siente el olor y las orinas inclusive pueden ser un poquito más oscuras. También pueden aparecer otros síntomas como palidez, diarrea, irritabilidad, falta de sueño. Cuando nosotros tenemos fiebre en un chico al cual no le encontramos una causa, no le duelen los oídos, la garganta está bien, no tiene una gripe, no tiene un cuadro respiratorio, debemos pensar que puede ser una infección urinaria y por lo tanto necesariamente debemos orientar nuestra búsqueda hacia el diagnóstico y para un eventual tratamiento. Entonces, en los niños mayores, ya de 3, 4 años, hay algunos síntomas que son aún más característicos. Hay uno que nosotros le llamamos la disuria, o sea, la disuria es la dificultad para orinar. O sea, vemos el chico va al inodoro, va al baño y dice que no le sale la orina, que no puede hacer pis. Después tenemos otro nombre un poco difícil que se llama polaquiuria, que no tiene nada que ver con la raza ni con nada, sino que simplemente es que el chico orina cada rato y pequeñas cantidades. Ese chico de 3, 4 años que va al baño hace un chorrito y vuelve, un chorrito y vuelve otra vez. Entonces, disuria es cuando hay dificultad para orinar. La polaquiuria es cuando tenemos orinas cortas, frecuentes y cada rato. Son síntomas que deben llamarnos la atención. También en los niños mayores aparece ya el dolor suprapúbico, o sea, por arriba del pubis, dolor abdominal, y también tenemos, en algunos casos ya puede haber incluso dolor en la espalda. Pero estamos con chicos que ya hablan, que pueden manifestar, que dicen, me duele al orinar, no orino bien, orino poco, entonces uno va cerrando un poquito más. Y después había una pregunta, ¿no es cierto?, de una señora que me decía cómo se trataba la glomerulonefritis o la pielonefritis. Lo voy a enganchar un poquito con esto. La glomerulonefritis es la infección o es una alteración del glomérulo, que es como ¿vieron la neurona, la célula en el cerebro? Bueno, el glomérulo es la base principal del riñón. Cuando el problema está radicado ahí, hablamos de la glomerulonefritis, que es una enfermedad gravísima,
porque en la mayoría de los casos puede dejar complicaciones desde la insuficiencia renal hasta la hipertensión arterial. Y las pielonefritis ya son un grado máximo. Las pielonefritis es lo que sería en un adulto una infección urinaria clásica. Fiebre, dolor corporal, dolor al orinar, dolor de espalda, dolor lumbar, puntada de costado, orinas oscuras. O sea, como ustedes ven, a medida que el niño va creciendo, desde ese recién nacido, pasando por el lactante, el niño mayor y el adolescente que ya es más propenso a las uretritis, obviamente. Entonces nos vamos encontrando con que los signos y los síntomas son más llamativos y ya es más fácil hacer un diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una infección urinaria? Y el diagnóstico se basa más que nada en algunos datos. Por ejemplo, un buen interrogatorio, como siempre digo, una buena historia clínica, un buen interrogatorio al niño o a los padres, la historia familiar de infecciones urinarias recurrentes, el cuadro clínico, porque ahí yo les decía que de acuerdo a la edad, cada chico tiene distintas manifestaciones. Entonces el pediatra tiene que tener la capacidad de saber discernir, diferenciar de quién estamos hablando, de un chico de 30 días que no nos dice nada o de un chico de 8 años que viene y dice me voy y no puedo hacer pis. Entonces es fundamental el interrogatorio y el examen clínico. El laboratorio, ¿no es cierto? El hemograma nos va a dar un signo de infección, la eritrosedimentación, pero lo que hace el diagnóstico acá es el cultivo. ¿Qué es el cultivo de orina o también conocido como urocultivo? Es el estudio bacteriológico que se hace de la orina emitida por el niño. Esa orina, si en esa orina aparecen gérmenes, que se supone que está bien recolectada y en la forma que ahora vamos a hablar, si aparecen gérmenes en esa orina, estamos hablando de infección urinaria. Pero también tiene que haber determinada cantidad de gérmenes, porque un germen no hace la enfermedad, y también tiene que haber gérmenes que sean únicos, o sea, porque si encontramos varios gérmenes en la orina, yo le decía que probablemente la orina no ha sido bien recolectada. ¿Cómo se hace el seguimiento de un chico después de hacerle el urocultivo? Se hace un urocultivo, digamos, al mes del tratamiento. Se hace en los primeros 3 meses prácticamente debemos manejarnos con un urocultivo por mes. En el segundo trimestre, un urocultivo cada 3 meses. Y después por lo menos uno cada 6 meses en el segundo año. Recién después de año y medio o 2 años de tener urocultivos reiteradamente negativos, recién ahí nosotros podemos hablar de que el chico está curado. Por supuesto que también nos ayudan las imágenes, ¿no? Acá no estamos hablando de la radiografía simple, que no nos va a decir mucho, a no ser que haya un traumatismo, pero sí hablamos de la ecografía del riñón y de las vías urinarias, porque pueden detectar un proceso agudo o pueden detectar alguna malformación. Yo les hablaba de las vejigas grandes, riñones, a veces uno haciendo una ecografía se encuentra con que el chico tiene un solo riñón, duplicaciones de uréteres, uréteres dilatados, o sea, todo eso se ve con la ecografía. Hay un estudio un poquito más sofisticado que es el centelliograma, donde se le inyecta al bebé una sustancia endovenosa y esa sustancia va a parar a los riñones. Es lo mismo que se hace en la centelliografía del corazón o del cerebro, y esa sustancia se localiza en el riñón y uno puede visualizar perfectamente si hay algún mal funcionamiento o alguna anormalidad. Y hay un estudio también que es clásico que se llama urograma excretor, donde se inyecta por la uretra, o sea, por los genitales, una sustancia que sube por la vía urinaria y que entonces se va radiografiando y se va viendo sobre todo si existe alguna dilatación, alguna malformación y sobre todo lo que yo les decía hoy, que es el reflujo vésico-ureteral, o sea, cuando la orina pasa de la vejiga hacia los riñones. ¿Cómo hacemos
¿con qué otras enfermedades debemos diferenciar a la infección urinaria? ¿O en qué otra cosa pensar cuando tenemos la posibilidad de una infección urinaria? Cuadros abdominales agudos, o sea, una infección urinaria puede presentarse tranquilamente como un dolor abdominal, puede simular una apendicitis, lo que llamamos un abdomen agudo. Hasta podemos llegar a operar pensando que es un problema peritoneal y el problema es la orina, es la infección urinaria. Hay una enfermedad que simula mucho las infecciones urinarias y también simula mucho las apendicitis, que son las adenitis ilíaca, o sea, la inflamación de esos ganglios que están acá en la zona inguinal y que por algún motivo se inflaman y provocan dolor justo ahí donde está el apéndice y un poquito más abajo del riñón, o sea que confunde mucho. Los cálculos renales también, ¿no es cierto? El dolor, a veces cuando uno tiene un cálculo o una litiasis renal, no hay infección necesariamente, pero el dolor es tan intenso que hace pensar en una infección urinaria. Como ven, esas son las maneras de hacer el diagnóstico. Vamos a suponer que nosotros ya tenemos hecho el diagnóstico de la infección urinaria. Sí o sí, acá no hay vueltas que darle, ¿no es cierto? Acá el productor de la infección es un germen, es una bacteria, entonces el tratamiento necesariamente debe ser con antibióticos. Si nosotros ya tomamos el urocultivo, tenemos el informe del germen que provoca la infección y si encima ya el laboratorio nos informa cuál es el antibiótico adecuado, es el mejor escenario. O sea, tenemos el germen, lo conocemos con nombre y apellido y sabemos cuál es el antibiótico porque el bacteriólogo nos está diciendo hay que usar tal antibiótico que va a andar bien. Pero eso es la excepción, no por un problema del laboratorio, sino por los tiempos. No es lo mismo en un adulto tomarle, decirle, bueno, andá y hacete un urocultivo y dentro de 3 días me traes el resultado y yo te comienzo el tratamiento. Esos tiempos en los bebés y en los niños no existen. Cuando uno tiene la sospecha de que el niño tiene una infección urinaria, debe tomarle la orina e inmediatamente comenzar el tratamiento que llamamos en forma empírica. Entonces, está muy bien, y es lo que habitualmente hacemos, que se tome la muestra, se mande al laboratorio y aunque el bacteriólogo diga en 3 días venga a buscar el resultado, una vez que se juntó la orina, el chico empiece a tomar su antibiótico. ¿Eso qué nos permite? Nos permite, aunque sea en forma empírica, poner un antibiótico y tratar de controlar la infección. A las 72 horas está el resultado del urocultivo. Si nosotros estamos usando el antibiótico adecuado, obviamente que no vamos a tocar el tratamiento, vamos a limitarnos a completar los días de tratamiento que el niño requiera. Puede ocurrir que el bacteriólogo me informe que no estoy usando el antibiótico adecuado. Si resulta que no estoy usando el antibiótico adecuado y si el chico no está evolucionando bien, voy a tener que cambiar por el que me sugiere el bacteriólogo. O sea, fíjense la importancia del resultado de la bacteriología. Puede hacer modificar un tratamiento. Y obviamente que eso también, el tratamiento de las infecciones urinarias, hoy por hoy y siempre fueron 10 días. Yo sé que es muy difícil cumplir un tratamiento, hacer que un niño, que un bebé o que un chico cumpla 10 días de tratamiento. No lo hacemos los adultos cuando nos mandan un antibiótico y nos dicen tenés que tomar 7 días, 10 días, al tercer o cuarto día uno ya se siente mejor y medio que abandona el tratamiento. Bueno, es lo peor que podemos hacer en infecciones urinarias. En infecciones urinarias hay que tratar de hacer un tratamiento de 10 días. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se puede erradicar el germen. Si le hacemos menos tiempo, lo que hacemos es aplacarlo, amansarlo, pero apenas retiramos la medicación, es probable que el germen vuelva, digamos que fue 2 pasos para atrás, pero para tomar impulso. Y ya tenemos el inconveniente de que el antibiótico que estuvimos usando quizás ya no nos sirva, porque el germen ha generado resistencia. Entonces vamos a tener que usar un antibiótico un poquito más fuerte. Yo quería comentarles la importancia del tratamiento, de cómo juntar el urocultivo. Esto es muy importante.
El urocultivo tiene que ser así. El urocultivo es, yo sé que decirle esto a una mamá, a una tía, a una abuela, es un castigo, pero es la forma correcta. Tiene que ser la primer orina de la mañana. Estamos hablando de las 4 o 5 de la mañana. En un frasco estéril, ese frasco que yo les mostraba hoy, este frasco que ustedes pueden ver acá, que vimos hoy en la imagen, que es un frasco que se llama para urocultivo. Se lo compra en la farmacia, ¿no es cierto? Ese frasco está estéril, está cerradito. Entonces, fíjense bien lo que hay que hacer. Uno tiene que hacerle una buena higiene al bebé, limpiarle bien los genitales, no tocarle más, no ponerle el pañal, dejarle con los genitales ahí al aire libre, sentarse enfrente con el frasco tapado. Cuando el bebé o el chico empieza a hacer pis, hay que dejar que el primer chorro vaya afuera, porque ese chorro puede estar contaminado, juntar en el frasco y cerrarlo inmediatamente. Entonces, primera orina de la mañana, frasco estéril, una buena higiene previa, e inmediatamente esa orina debe ser colocada en el frasco cerrado en la puerta de la heladera. Este es el frasco que yo les decía que está recolectado en forma correcta. Este frasquito, si uno lo abre 5 minutos antes para juntar el pis, ya se contamina con los gérmenes del aire. Entonces el frasco hay que tenerlo ahí y es lo que se llama juntar la orina al acecho. Cuando el chico empieza a hacer pis, se deja que haga un chorrito afuera, se junta, se cierra y se mete en la heladera. ¿Por qué se mete en la heladera? Porque el calor también puede generar un desarrollo anormal de gérmenes. Es más, cuando ustedes van a llevar el frasco, este frasco de urocultivo que acabamos de ver, al laboratorio, tienen que transportarlo en una conservadora con hielo o con esos refrigerantes donde se conservan las vacunas. O sea, tiene que haber una cadena de frío desde que se juntó la orina, fue a la puerta de la heladera y fue al laboratorio. Eso a nosotros nos da la pauta de que si viene un germen en esa orina que fue recolectada en forma adecuada, nos está certificando la presencia de una infección urinaria. Si nosotros no tomamos estos recaudos, vamos a darle a un chico 10 días de antibióticos quizás en forma innecesaria, pero tampoco podemos arriesgar. Por eso les insisto, a veces es preferible tardar 1 o 2 días, pero juntar la orina en forma adecuada. Lo mismo cuando se hacen los controles, porque si yo le hago 10 días de tratamiento, al 10º día termino el tratamiento, espero 72 horas y le pido un nuevo análisis de orina para comparar si la infección urinaria está curada o no. Si ese urocultivo me da negativo, lo único que me está diciendo es que ese episodio está curado, pero no que está erradicado. Entonces, ¿por qué yo les decía de esa secuencia? Si yo lo traté 10 días con antibiótico, tengo un urocultivo negativo, suspendo el antibiótico, al mes, aunque el chico esté 10 puntos, aunque no tenga ningún síntoma, le tengo que hacer un urocultivo. O sea, tengo que hacerle, una vez curada la infección urinaria, tengo que hacerle un urocultivo por mes durante los 3 primeros meses consecutivos a la infección. Si los 3 urocultivos me dieron negativo, en los 3 meses siguientes o en los 6 meses siguientes, por lo menos cada 3 meses tengo que hacerle una muestra. Y en el segundo año lo que voy a hacer es hacerle uno por lo menos cada 6 meses. Entonces, si uno empieza a sumar se da cuenta de que se da de alta a un niño de la infección urinaria cuando desde la infección inicial hasta el último urocultivo han transcurrido entre 18 y 24 meses. Si en todo ese tiempo sus urocultivos fueron negativos, yo puedo afirmarle de que su infección urinaria está curada. Porque lo que tiene la infección urinaria es que es recurrente, es que vuelve, es que se hace resistente al antibiótico, sobre todo cuando hay alguna anormalidad en la vía urinaria. En conclusión, digamos que
en los niños con infección urinaria hay que tener algunos reparos. Primero, saber que tuvieron la infección y que ya pasan a ser considerados una población de riesgo, o sea, son chicos que pueden volver a tenerla. Segundo, que está todo basado en la higiene, en una higiene adecuada. Tercero, de que hay casos que son asintomáticos, quiere decir que un chico puede estar meses con una infección urinaria y nosotros pensando que no lo estamos alimentando bien, que no absorbe los alimentos, que no está bien cuidado, cuando en realidad el chico está comiendo perfectamente bien, pero su infección urinaria le provocó lo que se conoce como una detención del desarrollo, es una detención pondo-estatural, peso y estatura. Entonces, los chicos con infecciones urinarias recurrentes son chicos de talla corta y de bajo peso. Entonces, no debemos olvidar eso. También hay otras recomendaciones que quiero hacerles. Si uno en ese afán de buscar el diagnóstico en un chico que hace 2 o 3 infecciones se encuentra con que hay una anormalidad, si no la corregimos a la normalidad, es muy probable que en un tiempo perentorio, en poco tiempo, vuelva a producirse la infección urinaria. Entonces, si tiene un reflujo vésico-ureteral, si tiene una vejiga perezosa, si tiene una duplicación de uréteres, nosotros le vamos a curar el episodio, pero no sabemos cuánto va a pasar hasta que aparezca el próximo. De allí la importancia de que los chicos sean bien estudiados. Entonces, ¿cuáles son los que podemos llamar los paradigmas, ¿no es cierto?, de la infección urinaria? Primero, les había dicho, identificar a la población en riesgo. En segundo lugar, tratar de obtener el germen, que el cultivo dé positivo, porque entonces estamos en presencia de una infección certificada y sabemos el tratamiento. En tercer lugar, que se cumpla el tratamiento. Hay que perder 15, 20 minutos y explicarle bien a los padres el porqué de la importancia de completar el tratamiento. Porque cuando uno le dice tiene que tomar el antibiótico 10 días, se hace muy dificultoso y es entendible. Un chico a los 10 días no quiere saber más nada de un antibiótico. También debemos saber que el criterio de curación está dado por la repetición de una serie de urocultivos que fueron reiterados y repetidos en tiempo y forma y que siempre fueron negativos. Y también es importante el seguimiento durante la pubertad y durante la adolescencia, porque chicos que han tenido infecciones urinarias pueden dejar cicatrices que después se transforman en chicos con problemas renales crónicos o con una hipertensión arterial de por vida, y todos sabemos que la hipertensión conduce a la cardiopatía y la cardiopatía a la restricción de sal, o sea, hay un montón de factores a tener en cuenta. Por eso les decía que son muchos los factores a tener en cuenta en la infección urinaria. Lo importante es que lo sepan, es de que puede no dar síntomas, de que pueda aparecer desde un recién nacido hasta un adolescente, que es curable, que es tratable y que aunque haya una malformación o una anormalidad que la haga persistir en el tiempo, si la corregimos y generamos una conducta en la familia donde todos deben colaborar, seguramente llegaremos con tiempo y sin daño posterior cuando el chico crezca. Como verán, son síntomas y datos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, generar conciencia sobre que no es una cosa pasajera, no es una cosa banal, de que debe controlarse siempre, debe controlarse prácticamente de por vida. Y algunas últimas recomendaciones caseritas que favorecen la infección urinaria y que por ahí no las tenemos en cuenta. La permanencia en las bañaderas, estas de plástico, en los catrecitos donde bañamos a los chicos, hay que tratar de tenerlos el menor tiempo posible, porque el agua se contamina y si el agua se contamina puede penetrar por los genitales y provocar un episodio de infección urinaria. Las piletas
sobre todo las piletas caseras, ahora cuando venga el verano, las piletas de lona. Las piletas de lona, por más que uno renueve el agua, siempre hay que ponerle un poquito de lavandina, un poquito de cloro, porque la permanencia del niño en la pileta también hace que se produzcan infecciones urinarias. Hay que generar en el niño la costumbre de que se saque la malla mojada cuando ya no va a entrar más, que no se le seque la malla en el cuerpo, porque eso favorece también la presencia de infección urinaria. Enseñarles a hacerse una buena higiene de los genitales. En los varoncitos corriendo la piel y en las nenas en la forma adecuada. Una adecuada utilización, porque yo por ahí escucho, bueno, no le dejo ir al baño en la escuela, porque por ahí el baño no está muy limpio, no está bien aseado. No, el chico no puede estar, porque yo no sé qué es más malo, si no ir al baño o retener la orina durante 6 horas. O sea, las dos cosas son malas. Entonces, si uno le dice al chico, no vayas al baño de la escuela porque no está limpio, usás solo el baño de tu casa, ese chico está 5 o 6 horas sin orinar y está reteniendo la orina en la vejiga. Entonces, eso también es contraproducente. Entonces, no, enseñémosle cómo se debe ir al baño, enseñemos cómo tienen que estar los baños, qué condiciones deben reunir, démonos una vuelta por el baño de la escuela a ver si está en condiciones, hablemos con los docentes, hablemos con los compañeritos, o sea que hay toda una serie de requisitos a tener en cuenta para prevenir las infecciones urinarias. Estas son un poco las recomendaciones que yo les quería dar. Como ven, son cosas fáciles de cumplir. El tratamiento del flujo, por ejemplo. Las nenas que tienen flujo, si uno no las trata, entonces ese flujo puede también producir infecciones urinarias. En nenas con flujo, aseo adecuado, siempre limpiarlas de adelante hacia atrás, usar las bombachitas de algodón, no de licra ni de otro, en realidad tienen que ser lo más ventiladas posibles. En nenas que hacen infecciones urinarias a repetición, tratar de no exagerar con el uso de las calzas, evitar una serie de... Bueno, como ustedes ven, hay mucho de patología, pero también hay mucho de cuidados a tener en cuenta. Bueno, espero que esto les haya servido un poco para tener una idea de las infecciones urinarias, lamentablemente enfermedad muy frecuente en los niños. Les decía, segunda causa de consulta. Los pediatras tenemos que pensar que un niño puede tener la infección urinaria, debemos pensarla para poder estudiarla y decirles que se queden tranquilos, que tiene cura. Si ustedes hoy rescatan de que cuáles son los síntomas, de que tiene tratamiento, de que si no se trata puede tener secuelas a largo plazo, de que se puede evitar con unas medidas muy sencillas como una higiene adecuada y un seguimiento adecuado, yo creo que el objetivo de hoy de nuestro programa está cumplido. Bueno, este fue el tema del día de hoy. Espero que algún granito de arena hayamos aportado. No se asusten porque no todo también es tan drástico como uno lo pinta, simplemente tratamos de recomendar y de sugerir. El tema de hoy fue infección urinaria en el niño. Dios mediante, el martes próximo seguramente nos vamos a volver a encontrar con algún tema de interés, como siempre, por la salud, por el bienestar, por la prevención de las enfermedades en nuestros niños. Recuerden que pueden vernos de nuevo el sábado a las 13 horas con este mismo programa y el martes que viene con un tema de interés como todos los martes. Dios mediante, muchas gracias como siempre por estar allí, por permitirnos estar de este lado. Gracias a nuestro equipo que siempre nos acompaña y que está firme los martes acá y que trabaja el fin de semana también para que este programa pueda salir al aire. Si Dios quiere, hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar allí.